Nesta folga feminista, a convocatoria de comisións obreiras vai dirixida non só a mulleres, senón tamén aos seus compañeiros, os que animan a secundar o paro. Un paro de 2 horas por quenda, co que se tratará de promover unha igualdade de xénero real nas condicións laborais. No solo para mujeres, sino para hombres y mujeres, que esa es la parte final, es la igualdad entre unos y otros, ¿no? Que entendamos que las mujeres tenemos que dar un paso adelante y seguir luchando por todavía lo que nos falta, porque nos falta mucho por conseguir todavía, aunque se han conseguido cosas, pero que también el gobierno sepa que esta ley de igualdad que está encima de las mesas, pues no es real, porque los planes de igualdad sí se hacen, pero al final pues muchos se quedan ahí, ¿no? Entonces sí tiene que ser real, tiene que verse en los convenios, en la igualdad y en los puestos de trabajo donde las mujeres casi la mitad de ellas son las que cogen las reducciones de jornada, son las que cuidan de los niños, etcétera, etcétera. Na conserva, un dos sectores con máis peso no Barbanza, un 70% dos traballadores son mulleres. Aínda así, as condicións de traballo seguen a caracterizarse pola precariedade, a pesar, denuncian dende comisións, dos incrementos de facturación e produción anunciados por Anfaco. Que van a aumentar significativamente sus beneficios, que van a generar 15.500 empleos en Galicia, que lo convierte en el sexto sector de empleo industrial en Galicia. De lo que sí que desde luego no se hacen ningún eco ni pueden presumir es que son las condiciones más precarizadas de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, que un 70% de esos 15.500 empleos son mujeres y son las sectores más precarizadas del colectivo trabajador, desde luego, en nuestro país. Esta xuntanza enmárcase na rolda de actos previos á folga promovidos polo sindicato en toda Galicia.